trataban de abarcar la historia, el presente, la sociedad, todo simultáneamente. Hoy es como si de alguna manera esa identidad se hubiera roto, se hubiera fragmentado en mil pedazos y cada uno de los autores sale a la caza de uno de esos fragmentos. Cada uno a su manera, con muy distintas estéticas. Bueno, al contrario. Sí. Sí, usted dijo, muchas gracias. Al contrario. Usted dijo que la dictadura persiste al comienzo. En cierta manera, sus efectos, ¿no? Sí, sí, pero ¿qué precisamente persiste? Bueno, los efectos de la dictadura, el hecho de que haya todavía todos esos chicos desaparecidos. Claro, el hecho de que, bueno, la situación económica del país, ¿no? Todavía está, digamos, ha sido una continuidad que parte de esa gravísima deuda externa que nos deja la dictadura y que después se incrementa durante los años de neoliberalismo, ¿no? Pero es como si hubiera habido una especie de continuidad destructiva, ¿no? En esa, a lo largo de todos esos años, ¿no? Una deuda externa que crece y crece y crece sin ningún tipo de inversión productiva, porque, digamos, durante la dictadura la deuda externa aumentó 6 veces y se utilizó sobre todo para construir estadios durante el Mundial. Y después la deuda externa siguió aumentando y aumentando locamente y se utilizó sobre todo para sostener esa paridad entre el peso y el dólar, ¿verdad? Durante muchos y terribles años. Hoy estamos sufriendo una nueva crisis económica provocada todavía por aquella deuda externa, ¿verdad? Es una cosa muy compleja que no voy a entrar a detallar, pero bueno, hay una cantidad de fondos de inversión que no aceptaron la reestructuración de la deuda propuesta por el gobierno argentino, que fueron a juicio y hay un juez de Nueva York que les dio la razón. Y bueno, y hoy la Argentina tiene dificultades concretas para pagarles a sus deudores, no porque no tengan el dinero, sino porque el juez de Nueva York está prohibiendo que se hagan esos pagos si no se les paga primero a estos fondos. Bueno, lo cierto es que todo esto está afectando muy gravemente la economía del país hoy, y es una historia que viene todavía desde aquellos años. Sí. ¿Sentiste dictadura en tu obra alguna vez? ¿Qué cosa? ¿Has sentido la censura ¿Has sentido censura en tu obra alguna vez? Sí, sí, por supuesto. De hecho, bueno, lo primero, como decía, la primer característica el primer y más claro modo en que se ejerció la censura fue a través del terror. Cuando yo escribí mi primera novela, Soy paciente, estaba viviendo en el país y tenía mucho miedo y quería escribir algo que no tuviera nada que ver con lo que está pasando. Bueno, finalmente hoy esa novela, que para mí no tenía nada que ver con la realidad, se estudia como una de las novelas que fueron metáfora de la dictadura. Yo en ese momento no tenía conciencia de que eso podía interpretarse de esa manera, ¿verdad? Pero sí, estaba afectándome primero en mi propia producción. Y después, por ejemplo, yo tuve un libro de cuentos que salió durante la democracia, pero que yo le entregué al editor todavía en la época de la dictadura, y él lo leyó y me dijo: Ana María, ¿por qué no lo lees todo otra vez y no te fijas si hay algo que quisieras cambiar? Y yo no me daba cuenta a qué se refería él. Resulta que uno de los cuentos del libro se llamaba Las putas de París. Y él tenía miedo de publicar un libro en el que uno de los cuentos tuviera la palabra putas en el título. A tal punto, ¿no?, estábamos constreñidos por esa censura loca. Sí. Me llama la atención que usted no haya mencionado la AAA en su
porque a partir del 76. Claro, pero ¿por qué no hay continuidad? Porque estamos hablando de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado Claro, pero comienza con la AAA, ¿no? Claro, pero yo estoy hablando a partir del 76, y la AAA es anterior al 76, porque entonces también tendría que hablar de las organizaciones guerrilleras, y tendría que hablar de Montoneros, del LERP, y entonces tendría que hablar también de los sucesivos ciclos de gobiernos civiles y militares, y el nacimiento de las organizaciones guerrilleras contra lo que fue la dictadura Onganía-Lanusse, y... No, pero me refiero a la continuidad que hay cuando desde el Estado hay terrorismo y violencia. Claro, sí, sí. En Argentina, desde el exterior se tiene la idea de que hay un comienzo, obviamente que hay una ruptura y hay un salto cualitativo en el 24 de marzo del 76 con el golpe de Estado. Pero ya el Estado está operando con asesinatos y con atentados. Vos tenés toda la razón, así fue. La pregunta es si eso tiene un impacto también en la... Porque ya el miedo empezó antes, el miedo me parece, por lo menos a nivel académico, en el plan de asesinato de Silvio Frondizi. Eso es absolutamente cierto. El último gobierno civil argentino, y particularmente después de la muerte de Perón en el año 74, se derechiza, empieza a actuar, en realidad ya estaba actuando desde antes, ya durante el gobierno de Perón mismo estaba actuando la AAA, amenazando a los intelectuales argentinos de todas las formas posibles. Se destruye la universidad, ¿no? Se nombran unos personajes siniestros al frente de la universidad, y además, muy concretamente, en literatura, durante el gobierno de Isabel Perón, se prohíben 4 libros de autores argentinos en la Argentina. Así que sí, por supuesto, hay una continuidad de terrorismo de Estado que parte ya de lo que fue nuestro último gobierno civil, seguro. De hecho, bueno, los 4 canales, como decía, los 4 canales de televisión habían sido confiscados por el gobierno civil y no por la dictadura. Sí. Gracias por la presentación, Patricia. No he leído ninguno de estas obras de los escritores jóvenes, pero me llamó mucho la atención cómo lo caracterizó, que era cruel, dura, sin compasión, Sí. pero también valiosa y interesante, ¿no? Mm. ¿Hay algo generalizable en el sentido de que, bueno, si hay autorreflexión, pero con una visión positiva hacia el futuro, o es más bien de confusión y derrotista? No hay ninguna buena literatura, ni la hubo nunca en la historia de la humanidad, que tuviera una visión positiva hacia el futuro. Digo, la literatura está aquí por otras razones y para otras cosas, ¿no? Claro, quizás uno puede encontrar eso en ciertos ensayos o en trabajos periodísticos, pero la literatura siempre va a ser negativa y derrotista. Bueno, creo que con este mensaje tan optimista podemos ver películas de Hollywood y ahí encontramos... Claro, seguro. Ahí nos va a dar esperanzas en el futuro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Good evening, everybody. Do I need to hold this up, or is it okay this way? Hold it. Good evening, and welcome to the UNA USA Dane County Monthly Lecture Program. This is going to be different than our normal lecture program, but it's nonetheless a monthly occasion for our chapter. I'm Todd Cummer, immediate past president of our chapter. Barbara Nichols is the president and unfortunately is in Florida on a speaking engagement tonight and could not be here. We sponsor these programs, as I said, the second Tuesday of each month, September through June, and we bring speakers to the community that we believe bring some important messages about world issues, important subjects, and quite often concerning programs in the United Nations. Tonight is a special program, and I'll explain a little bit about our program later on.
But before I introduce a couple of announcements. First of all, what would we do without a Lost and Found? So, It's ours. all right. Yay. Sorry. Somebody found this on the floor tonight. It's a calendar book. There's no name in it. So anyway, it'll be in the over here. No, there were no scribbles. I know what Joe's looks like, and no, it's definitely not his. Okay, great. I would like to thank the UW South Asian Studies program for providing the delicious Joseph Elderberry ice cream tonight. They provided it free of charge. And they provided it in honor of Joe for his work and contribution to the study of South Asia for 53 years at UW-Madison. Certainly an accomplishment. Deserves ice cream at a minimum, but lots more than that. Another announcement, there's an upcoming conference sponsored by Sabeel North America, Voices for Peace and Justice in the Holy Land, November 7th and 8th at the Pyle Center. And the conference is intended to examine the role of the United States in Palestine and Israel and give us an opportunity to listen to some of the voices about that part of the world that are not often heard in the quest for peace and justice for all the peoples in the Holy Land. Sabeel North America is a nonprofit Christian ecumenical organization seeking justice and peace in the Holy Land through nonviolence and education. And going on at the same time as the conference, actually before the conference and during the conference, there will be an exhibit, Boycott, the Art of Economic Activism. And this is a collection of historical boycott posters providing a visual history of economic activism over the last 60 years. And from November 1st through the 6th, it will be at the Crossings, 127 University Avenue, and on the 7th and 8th, it will be at the Sabeel Conference. And there's information about the conference and the exhibit on the table next to the door. Bonnie Block has an announcement. I'd like to invite all of you to a concert, a benefit concert tomorrow evening at St. John's Lutheran Church, 322 East Washington Street at 7. What it is Mona Augustine. He is advocate, a musician, he's from Haiti, and he has been, since the 2010 earthquake, he has been working with a tent community of 126 families. They've been displaced twice, and he is on tour in the U.S. trying to raise funds so they can buy a permanent piece of land. Anyway, I've heard him sing. It's quite wonderful. He composes and writes his own music. And it's at 7 o'clock tomorrow night at St. John's Lutheran Church, just off the square. And Mona Augustine in concert. I've got just one flyer left if anybody's interested, come see me after. Thanks, Bonnie. Just wanted to make a quick announcement about the next two UNA meetings in November and December. There are little pieces of paper on the seats, but on November 11th, we're lucky to have one of the speakers speak with us who's here for the Sabeel Conference from Palestine. His name is Wiam, and he's the founder and director of the Palestinian Conflict Resolution Center in the West Bank. And the title of his talk will be Conflict Transformation, Working for Peace in the West Bank. And just want to add, 2014, the UN has various years, year of this and year of that. And one of the years of this year for the UN is the year of